La vez pasada yo terminé, o sea, di una introducción a lo que iba a hablar hoy con un dicho de una persona que tal vez algunos lo conocen de nombre, otros no, otros los conocerán muy bien, y es Martin Luther King. Martin Luther King es un hombre que vivió hace aproximadamente 60 años, nació en 1929, falleció en 1968 y hizo algo extraordinario. Él era pastor bautista y desde muy joven se sintió identificado con un problema grave en su país, que era la discriminación a las personas de color, a las personas de color negro. Y lo digo sin ánimo de ofender. Y él se dio cuenta que en su país las leyes estaban hechas en función o sobre la base del cristianismo. Las personas todos los domingos iban a la iglesia. Las personas decían ser cristianas y defendían esa posición, pero era una sociedad discriminadora. Era una sociedad que llegaba al punto de que en un restaurante había un sector de negros y un sector de blancos. Igual si un negro venía al sector que no le correspondía. Una de las cosas que marcó su vida y la lucha que tuvo por los derechos civiles fue que una señorita de 15 años iba en un ómnibus en una ciudad de los Estados Unidos y se acerca un hombre blanco y le dice que le dé asiento. Y esta señorita contestataria, un poco rebelde, dijo, no te voy a dar asiento, yo estoy acá. Hubo tanto escándalo por esa situación que esta señorita terminó presa. Y esa fue una de las causas que él dijo, yo tengo que hacer algo. Él estaba viviendo, o el país estaba viviendo, los negros en aquella época ni siquiera podían votar. Estaban tan discriminados, sus derechos eran tan pisoteados, que algo que a él le llamó la atención es la frase que ahora les pido que coloquen acá. Su célebre frase que dice, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y hace poco, hace unos días nomás, 2 personas fallecieron, una acá y otra en Estados Unidos. Y en Estados Unidos falleció el famoso boxeador, medalla de oro, campeón de todos los pesos, Muhammad Ali, que muchos de ustedes también lo conocerán. Su nombre original era Cassius Clay. Pero llegó un punto que él vio tanta maldad en la sociedad que él vivía, que profesaba ser cristiana, y él dijo, si esto es ser cristiano, yo prefiero ser musulmán. Y no solamente se hizo musulmán, cambió su nombre. Él falleció hace una semana, y él le tocó vivir esto que también vivió Martin Luther King. En una sociedad que se proclamaba ser cristiana, como hoy, prácticamente Paraguay tiene uno de los porcentajes más bajos de personas que se denominan o autodenominan ateas. Todos somos cristianos. ¿Vos crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Vos crees? Claro que creo. Pero lo que a él le marcó, y posiblemente es una de las grandes causas o de los grandes efectos que experimentamos hoy en día, es la indiferencia. El otro día estaba caminando por la calle Cacique y me tocó ver un accidente de moto. Al momento se agruparon una cantidad de personas. Y me impresionó identificar 3 tipos de personas. Los que querían ayudar, los que seguían de largo y algunos que ya sacaron su celular para filmar. No sé si alguna vez les tocó ver después los videos en las redes de personas destrozadas, de personas accidentadas, cómo la indiferencia está marcando a tal punto nuestros días, que es una de las causas que la Biblia describe como señal de que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué significa los últimos tiempos? Significa que hemos llegado al límite máximo de ciertas cosas, entre ellas la indiferencia. También cerca de mi casa vive una mujer, no tiene dónde vivir y es
lo que más me llama la atención de esto es que vive con todos sus bolsos por la calle. A veces inclusive duerme en la calle. Pero la indiferencia nos lleva al punto de que nos parece ya normal una situación como esa. Es más, hay personas que gastan en sus mascotas millones de guaraníes, para hablar en guaraníes. Uno de los negocios que más está creciendo en Paraguay en los últimos años es el de las mascotas. Alimentos, chiche, chaleco de Cerro Porteño, bufanda de Olimpia, pañal desechable, todo para mascotas. Sin embargo, hemos llegado al punto de ser tan indiferentes con gente que está pasando frío y hambre en la calle. Y vamos a ver qué significa indiferencia. ¿Cuál es la definición de indiferencia? Indiferencia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, hacia un objeto o un asunto determinado. Y Patricia suele contar que conoce personas que su estilo de vida es: le voy a matar con mi indiferencia. Que no sentís ni inclinación ni rechazo. Y me hace acordar que también otra de las personas que falleció esta semana, que dije, un luchador por los derechos humanos acá en Paraguay, el profesor Res. Él falleció y según la crónica que hicieron, estuvo 109 veces preso por cuestiones de derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Y una de las cosas que cuando estaba estudiando sobre este tema, vino a mi mente el 1 de mayo de 1988. Era el Día de los Trabajadores y se hizo una misa en el Colegio Cristo Rey. Muchos de ustedes a lo mejor ni nacieron en plena dictadura militar del general Stroessner. Estaba prohibido hacer esa misa, igual la gente asistió. Y algo que con el tiempo me quedó de esa situación, yo era muy joven, mucho más joven, y me llamó la atención algo. Estaba el grupo represor de la policía, estaba el grupo de aquellos que habían desafiado esa orden, y en las veredas, a unas cuantas cuadras ahí, estaba un grupo que se fue a mirar cómo eran garroteados o qué pasaba en ese lugar. Y es increíble que cuando hablamos de indiferencia tenemos siempre 3 tipos de personas: los que desafían, los que están en contra y aquellos que se ponen a mirar. ¿Quién es un indiferente? Es el que tiene esa actitud. Ni rechazo, ni inclinación. Me quedo a mirar. ¿Y qué es un indiferente? ¿Cómo es un indiferente? Es alguien que no le importa que sea o se haga de una forma o de otra. El famoso que le da igual lo que sea. Y ustedes deben conocer personas así. Vos le preguntás, blanco o negro, y no sé, elegí vos, lo que vos quieras, lo que a vos te parezca. Gente que no se juega. Enseguida vamos a ver las características de este tipo de personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto? ¿Existe en la Biblia un tipo de persona que describe esta situación? ¿Cómo le llama la Biblia a un indiferente? Y en Apocalipsis 3:15 hay una frase que muchos conocemos, pero que se aplica perfectamente a lo que estamos hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra muy fuerte, pero que describe que la persona indiferente no es ni tragada por el Señor, ya que estamos hablando de este punto de vista. Y este pasaje fue escrito a una iglesia hace 2000 años atrás. Era una iglesia que para ilustrar cuál era la situación de esa iglesia, la iglesia de Laodicea, era una ciudad muy rica, muy próspera, pero tenían un problema en esta ciudad: no tenían agua. Queda esta ciudad en el sureste de Turquía, el país de las grandes telenovelas hoy en día. Esta ciudad carecía o tenía un grave problema: no tenía agua, pero tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué pasaba?
ellos traían aguas calientes, termales de un lugar y agua fría de otro lugar. Pero tanto el agua caliente o el agua fría, al llegar hasta ahí a través de los acueductos, llegaba tibia. Entonces ellos tenían que hacer otro proceso porque tibia el agua no podían tomar. Por eso es esta ilustración. Y les daba arcada tomar agua tibia. Ahora, acá lo que está diciendo, y según los estudiosos, cuando se escriben estas cartas a 7 iglesias, dicen que representan las etapas de la vida de la iglesia desde que Cristo volvió a ascender a los cielos. Y esta es la última carta, y dicen los estudiosos que posiblemente es la que más se identifica a nuestra época, donde el factor común, ¿cuál es en la mayoría de las personas? La indiferencia. Yo recuerdo que mi mamá me decía, volviendo a mi relato anterior, no te metas en política. Podés estudiar, podés hacer lo que sea, pero en política no. En otras palabras, lo que ella me estaba enseñando, y yo me imagino que a muchos acá, no te metas. ¿Cuál era el mensaje? Sé nomás indiferente. Anda como camaleón, camuflado, que no vas a tener problema. Y hay historias inclusive en la Biblia, en la época del rey David, que los valientes de David eran personas que salían a conquistar, que la guerra era parte de su vida porque las riquezas de las naciones en aquella época se hacía en función a la guerra. Y dice que hay varias historias que el pueblo salió a pelear, pero en medio de la batalla, como vieron el peligro, se volvieron atrás y se pusieron en una altura. Y eran estos valientes de David que empezaron a conquistar, pero cuando conquistaron, ¿quiénes fueron los primeros que estuvieron ahí? El pueblo, para agarrar el botín. Esa es una cualidad de las personas indiferentes. Ahora, ¿cuáles son las características de estas personas? Las características de una persona indiferente. Número 1, no se juega por nada. Todo lo pospone para adelante. Una de sus características es que es temeroso. Una persona que no se juega es que no toma partido. Me acuerdo antes había un juego, una apuesta deportiva que era columna 1, columna 2 y columna del medio. Ganaba el equipo A, ganaba el equipo B o el empate. Ese es un buen tema, Freddy, para la polla, la famosa polla. Y yo me acuerdo que una vez me tocó jugar y creo que a todos le puse columna del medio. Ni por uno ni por otro. Por las dudas ponía todo en el medio, porque había 3 columnas. Es una persona que no se juega, es una persona que todo lo pospone, le cuesta enfrentar. Tengo miedo que se enoje conmigo alguien, entonces no le enfrento, veo que viene, trato de evitar. Nosotros teníamos una persona conocida que un día tuvo un altercado con nosotros, porque le había pegado a uno de nuestros hijos menores. Después de eso, esa persona nos veía en la calle y se daba la vuelta a la manzana para no cruzarse con nosotros. Para nosotros estaba todo bien, pero ese hecho, él no quería volver a enfrentar nada con nosotros. Es una persona que pospone, es una persona que aún las decisiones que va a tomar, porque en la vida hay que tomar decisiones, trata de dilatar. ¿Cuándo vas a iniciar eso? No, más adelante, en algún momento, en el trabajo, en la familia, en el lugar donde se encuentre, trata de posponer y no se juega por nada. Es aquello que vos le preguntás algo y siempre va a salir columna del medio. Estás vos, tenés razón, pero también ella tiene razón. Al final, si querías usarle de juez o de referencia, no te sirvió. ¿Qué más? Una persona temerosa. Espera que las cosas sucedan. No le gusta salir de su comodidad. Es una persona conformista. Y nosotros mucho hemos estudiado acá, y gracias a Dios por esa revelación, de que nos han enseñado de que hay un Dios allá afuera. Y la Biblia enseña que que nuestro Dios está dentro nuestro, que somos templos del Espíritu Santo, que le tenemos a Dios y que con nosotros Dios
o sea, Dios en nosotros, nada nos puede ser imposible. Pero sin embargo, este tipo de persona espera que las cosas sucedan. Nosotros tenemos campesinos que le culpan al gobierno. Si hoy estás sin trabajo es por las políticas del gobierno. Si algo hoy te pasa, siempre el de afuera es el que tiene la culpa. Difícilmente uno asuma su responsabilidad. No le gusta, perdón, ¿dónde está? No le gusta salir de su comodidad. Hay personas que cuando va a haber un cambio, lo primero que hacen es se resisten. Una persona indiferente es conformista, se resiste. Yo recuerdo que en el lugar donde yo estaba trabajando, cada tanto una de las constantes eran los cambios. Y ahí se veía realmente la persona que le costaba salir de esa comodidad. Yo no quiero el cambio. Podemos hacer lo que sea menos cambiar. O dicho de otra manera, habrán escuchado esa pregunta: si todo hasta ahora funcionó bien, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a probar otra cosa si esto es lo que funciona? Entonces, el conformismo, señoras, señores, es una de las características de una persona indiferente. El estar en su lugar, el no querer proyectarse, el tener miedo a hacer algo más de lo que ya está haciendo, de lo que sabe hacer. Tercero, está pero no está. No aporta pero no molesta. Falta de compromiso. Y en cualquier lado, en comisiones vecinales, en la iglesia, en el país, hay personas que están, pero no están. Algo que me impactó la vez pasada que dijo el pastor Benito: el compromiso no es estar sentado acá los domingos. El compromiso va más allá que solamente una presencia física. Significa acción, significa jugarse, significa cuando hay un proyecto, decir, yo voy a ser parte de eso. Y decía el presidente Kennedy: no preguntes qué puede hacer el país por vos. Preguntá qué puedo hacer yo por mi país. No preguntes qué la comunidad Vida Nueva te va a ofrecer. ¿Qué me ofrecen acá para que yo venga? La pregunta correcta es: ¿qué yo puedo ofrecer para que este lugar vaya para arriba? Acá en Vida Nueva tenemos proyectos de hospitales, proyectos de escuelas. Eso mismo que vos vivís los domingos, queremos empezar a instruir a esos pequeños para que su mentalidad cambie. Sabemos que con la mentalidad actual mucha gente no va a ir a ningún lado. Queremos ese cambio. Ahora, si yo preguntara, y no voy a preguntar, no hace falta que levanten la mano, ¿cuántos se comprometen para que haya una escuela, un hospital? Pero ese compromiso no es solamente decir yo. Significa acercarte y decir, ¿en qué puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer para que ese sueño sea realidad? El final de la historia de Martin Luther King fue que a él lo asesinaron. Pero el legado más visible que ustedes pueden ver hoy al final de su historia, de esa visión que él tuvo, es que hoy el presidente de los Estados Unidos es un hombre de color. Y dicen que solamente falta que haya un papa de color negro, porque después, a partir de esa revolución que él creó, cambió la mentalidad. Y muchos dirán, no pudo ver porque murió antes, pero esa semilla que él plantó, nadie pudo borrar. Nadie pudo desenterrar, porque eso se clavó y cambió toda una generación y cambió el mundo. ¿Qué más? Se cree autosuficiente. No quiere deber nada a nadie. Es teórico y poco práctico. Es increíble cómo el orgullo es una característica donde no todo orgulloso es indiferente, porque hay personas orgullosas, emprendedoras, que también hacen que las cosas sucedan. Pero sí es casi seguro que todo indiferente tiene algo de orgulloso. Vuelvo a repetir, no todo orgulloso es indiferente, pero el indiferente tiene algo de orgulloso. Hay gente que no te va a pedir un favor para no quedar en deuda contigo. ¿Conocen ustedes esas personas que están ahí con sus cosas y le ofreces tu ayuda y te dice, deja nomás, no necesito? Esas actitudes son de gente orgullosa. Gente que en el trabajo no te va a preguntar porque él cree ya que sabe todo.
gente teórica. Nosotros a lo largo del tiempo acá en Vida Nueva hemos tenido muchos proyectos. Y hemos tenido personas que han venido, se han acercado y han dado cátedras de cómo hacer las cosas. Pero a la hora de decir, ¿podés ayudarnos con eso? No, yo no puedo. No me pidas demasiado, fue su actitud. Yo puedo colaborar con ideas. Y una de las cosas que nos caracteriza acá en Vida Nueva es que tu idea es bien recibida. Pero que sea la idea con el proyecto y con la ejecución. Si tenés una idea de mejorar algo en Vida Nueva, bienvenido sea. Pero vení con toda la actitud también como para llevar adelante ese proyecto. Una persona orgullosa es aquella que cree que ya sabe todo. Acá ya no me pueden enseñar nada porque ¿qué me van a enseñar? Yo ya estoy, no solamente no le gusta deber, no le gusta preguntar, ya sabe todo en guaraní, se dice hoy cuapama. Y tiene mucho de teórico. Hay gente que vos empezás a hablar y tiene planes para tu vida de aquí a los 20 años. Y le preguntás, ¿y vos qué estás haciendo? No, yo estoy en otros proyectos. Gente que quiere inducirte, gente que quiere, pero en la práctica no lleva nada a la realidad. Siguiente, insensible a las necesidades. Es una persona sin compasión. Recién les contaba el caso que un perro de no me acuerdo qué raza, porque no soy muy adepto, cuesta $1,500 un cachorrito. Y vos te vas al centro de mascotas, ahí en los shopping, es lo primero que se va. Regalo de cumpleaños, regalo de boda, regalo de... todo en función a una mascota. Y no está mal. No está mal, por si ve a alguien de la Sociedad Protectora de Animales, me parece buenísimo eso. Pero a veces nos olvidamos o anteponemos esto al valor que tienen las personas. Sin compasión. Y por último, solo piensa en él. Es una persona egoísta. El indiferente no se quiere meter porque va a verse afectado en sus intereses. Entonces dice, mejor ni A ni B, me quedo donde estoy. Estas son unas características de la gente tibia. Y es más, si nosotros hacemos un análisis de nuestra realidad, en Paraguay casi el 98% de las personas es cristiana, sean católicos o no. Y yo pregunto, ¿qué cambio significativo a la sociedad aportamos nosotros? Hay minorías que están haciendo tanto ruido para cambiar leyes de matrimonio igualitario y otras reivindicaciones que ellos creen son justas. Hay personas que cierran. Hace poco tuvimos personas que cerraron el centro, no dejaban pasar a nadie y era una minoría. ¿Qué querían? Condonación de sus deudas. Yo pregunto, nosotros como cristianos, ¿qué cambio vamos a propulsar? Entonces, que esa indiferencia no nos deje en mirar solamente lo nuestro con egoísmo y olvidarnos de los demás. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacer con la indiferencia? Primero, cambiar de rumbo. Y para eso se tiene que activar la conciencia de que realmente estamos equivocados donde estamos yendo o lo que estamos haciendo. Cambiar de rumbo. Y en Apocalipsis 3, el pasaje que leí, dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La misma palabra arrepentirse es cambiar de rumbo. Es decir, me estoy yendo por un camino equivocado, que es la indiferencia, y hoy decido. No te olvides que la indiferencia es un estado de ánimo. Y el estado de ánimo depende de factores externos, pero también depende de factores internos. Cambiar de rumbo. Ver como que realmente es un error seguir en una actitud indiferente. El siguiente. Reconoce que Cristo es parte de tu vida, no lo dejes fuera de ella. Eso que dije hace rato, que el Cristo, inclusive verlo ahí colgado, es creer que hay un Cristo afuera y no siempre tengo en cuenta que el Cristo está dentro mío.
Por eso es que todos los cambios, por eso es que todo lo que yo quiera emprender tiene que nacer de acá adentro. No esperar que ocurra de afuera. Reconoce y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De una relación, de que empieces a ver que ese cambio ocurre acá adentro, no afuera. El cambio interno es lo que produce los resultados externos y no al revés. Si yo tuviera esto, haría lo otro. Te puedo asegurar que difícilmente eso funciona. Los cambios que funcionan son los de adentro para afuera. ¿Qué más podemos hacer? Ganar al sistema, ganar a la indiferencia. La indiferencia es un sistema de pensamiento que nos han inculcado y que hoy cada vez más está instalado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y otra parte dice, ¿cuál es la victoria que vence al sistema? Nuestra fe. La fe en vos, la fe en Dios, la fe en el prójimo. Eso es lo que marca la diferencia para vencer. Y algunos creen que este trono se refiere al futuro. Hoy vos ya podés reinar sobre una situación. Hoy vos podés decidir reinar. Reinar significa estar por encima de la situación y yo controlo la situación. No la situación me controla a mí. Entonces, el que vencer. Y cuando hablamos de vencer, hablamos de guerra. Porque no creas que todo esto es fácil y ocurre solamente por una cuestión de decir, hoy decido. Cada día esto va a ser puesto a prueba. Y algo que me llamó la atención cuando uno estudia la vida histórica de Israel, es que ellos frecuentemente estaban en guerra. Y la situación que se da es que primero está la guerra, luego la victoria, luego viene el premio por la victoria y por último lo que ellos hacían eran ofrendaban, daban tributos de agradecimiento a Dios. Pero no hay victoria sin guerra. No va a haber victoria, no vas a vencer los obstáculos de tu vida si no la peleas. Nada ocurre por casualidad. O sea que tenemos que ser proactivos en eso. Y por último, presta atención para no volver a ser indiferente. Presta atención. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si está hablando de indiferencia es para que le prestemos atención. Y la Biblia es uno de los pocos libros, si no el único, donde la divinidad se manifiesta y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Y el enseñar es que yo aprendo y vuelvo a enseñar. Para redarguir, es una palabra que no usamos mucho, pero al ir al diccionario, redarguir significa estar preparado para contrarrestar argumentos. Y hoy el sistema de Paraguay, vamos a hablar de acá, tiene demasiados argumentos para hacerte dudar de tu fe. Y una de ellas es el factor económico. En todos lados ya se está hablando de crisis, que este año es peor que el año anterior y dicen luego que para diciembre el dólar va a subir y que va a estar peor que hoy, entonces disfrutá hoy pero no podés disfrutar porque el año pasado era mejor que hoy. O sea, todo en base a crear temor. Pero la Biblia es un libro que te ayuda a refutar estos argumentos. Otra parte dice, sométanse a Dios, obedezcan a Dios, resistan al diablo y él va a huir. Esa palabra resistir quiere decir contradecirle. ¿Y en qué le vas a contradecir? A vos no te va a ir bien. La contradicción es, claro que me va a ir bien con el Señor. Vos todo lo que haces es malo, todo lo que hago es bueno. Vos no te mereces un estilo de vida mejor. Y eso que dijo el pastor Yuri la vez pasada, yo me merezco un estilo de vida mejor que el que tengo hoy. Y cuando llegue ahí me va a quedar chico, merezco algo mejor, mucho más arriba otra vez. Y por último, a ver, ese era el último punto. Ahora, terminando, redondeando. Una de las preguntas que yo quiero dejar, porque es algo que a mí me quedó
dando vueltas a esa pregunta. ¿Yo quiero ser la diferencia o voy a seguir siendo indiferente? Yo voy a seguir en esa actitud egoísta, orgullosa, conformista y hasta pesimista a veces, o voy a marcar una diferencia. ¿Y en qué áreas yo puedo marcar diferencia? En mi familia, en mi país, en lo que estoy haciendo desde el punto de vista profesional, laboral. ¿Qué cosas tengo que empezar a cambiar? ¿Será que mi hoja de ruta va a seguir siendo la indiferencia? ¿O yo deseo y decido desde hoy marcar la diferencia? La diferencia es cuando tenés caramelos de un solo color y encontrás uno de un color diferente que se destaca, que llama la atención. Eso es marcar la diferencia.